estén disfrutando esta feria. Estamos en Colombiatex de las Américas, nuestro primer día. Creo que todos estamos muy contentos con la concurrencia, con el conocimiento, con los negocios. Estamos celebrando 35 años de Inexmoda y para celebrar estos 35 años en medio de este foro de tendencia nos acompañan unos invitados muy especiales. El tema que nos convoca hoy es la Biblioteca de Materiales, el futuro de la sostenibilidad para América Latina. Tenemos unos invitados muy especiales. Tenerlos aquí a los tres juntos es realmente algo muy positivo y queremos darle la bienvenida a Margarita Baena. Ella tiene una hoja de vida impecable, es ingeniera textil, máster en administración del INALDE, es magíster en ingeniería textil y también es PhD en ciencia e ingeniería de materiales. Pero más allá de esta excelente hoja de vida, puedo decir de Margarita que es una diseñadora de contenido, es una diseñadora de conceptos y siempre que me encuentro con ella me enseña palabras nuevas. Creo que es una gran pensadora de la industria, es una gran pensadora también del consumidor y de la sociedad y que es capaz de juntar todo esto y llevarlo a la creación de materiales, de tecnología. Tenemos también a Diana Tobón, ella es ingeniera química, 17 años de experiencia trabajando con Fabricato. Recordemos que Fabricato es una de las empresas más icónicas de la ciudad de Medellín y del área metropolitana, una empresa centenaria y ella trabaja en todo el tema de materiales textiles de algodón recuperado, el cual también pueden encontrar en nuestras bibliotecas de materiales. Tenemos a Alejandro Moreno, también una hoja de vida muy impresionante, es fundador y director de Fiquetex, miembro del comité de consejería LEAF de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra, inventor de 6 patentes concedidas, Premio Nacional del Inventor Colombiano y obviamente también nos acompaña con materiales en Biblioteca de Materiales. De Alejandro puedo decir que es el Newton colombiano. Desde lo conozco es una persona muy resiliente, siempre me da mucha alegría su entusiasmo y puedo decir que es un inventor más que un investigador porque sus inventos es capaz de llevarlos al mercado y esto es lo que está pasando con Fiquetex. Vamos a dar entonces inicio a este conversatorio. Vamos a empezar con una pregunta, la dinámica es muy sencilla. Voy a preguntar, ellos nos irán respondiendo y si tenemos tiempo voy a abrir preguntas al público, ojalá que nos dé. Hoy en día comprendemos la sostenibilidad de muchas maneras y yo creo que es difícil decir qué es sostenible y qué no es sostenible. Hoy nos encontramos con campañas publicitarias que nos venden un producto como sostenible, después indagamos un poco, profundizamos y creo que nos llevamos una decepción. También encontramos personas que constantemente dicen esto no es sostenible, pero tampoco valoran que hay un avance en la sostenibilidad. Yo quiero hacer esta pregunta porque aquí nos acompañan directores de productos, de empresas, diseñadores, empresarios. Y es esta pregunta para ustedes: ¿qué es y cómo debe ser un material sostenible? ¿Y por qué es relevante entenderlo e implementar este tipo de materiales para alcanzar la sostenibilidad en las empresas? Empezamos con las damas, entonces le damos la palabra a Margarita. Bueno, decir que es sostenible en modelo absoluto, eso es una utopía. Perdón, sí, voy a decir cosas políticamente incorrectas. La definición de sostenibilidad es que sea capaz de entregar lo que toma o disminuir el impacto, ¿vale? Cualquiera de las dos. ¿En qué variable o en qué dimensión? Materiales, socialmente, energéticamente, en reparación alimentaria, en reparación en términos de comunidad. O sea, las dimensiones son, vamos a decirlo, infinitas, exagerando mucho. Pero en ese orden de ideas, la sostenibilidad es poder tener un criterio de impacto que lleve a 0, que es muy difícil, o un elemento muy reparador. Y ya de ahí uno podría decir que se mueve en el espectro de muchas posibilidades. Cuando uno habla de un material, está hablando del precursor, de dónde lo saco, cómo lo transformo, cómo lo utilizo y cuál es la vida final
o la muerte que puede llegar a tener el material. Hablar de sostenibilidad es hablar de considerar uno, varios, todos los aspectos de esa etapa. Entonces, la parrilla de posibilidades es inimaginable. Ahora, esto no es sostenible, esto es sostenible. La pregunta es siempre desde qué punto de vista, desde qué variable y en qué dimensión de impacto. ¿Vale? Bueno, muy buenas tardes. Lo que yo les voy a compartir es bajo mi experiencia en la empresa. Fabricato es una compañía que desde hace mucho tiempo viene trabajando en el tema de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, compartiendo lo que nos cuenta Margarita, es verdad, ¿cierto? La sostenibilidad hay que tener pues como muchos factores para decir que un material es o no sostenible. Como Fabricato nosotros trabajamos en los 3 aspectos principales de la sostenibilidad, que son ambiental, social y económico. Y pues lo más importante es que tanto los materiales como los procesos para convertir y transformar estos materiales se impacten pues como en reducir la utilización de recursos vírgenes. En eso pues es que nos enfocamos principalmente bajo la producción de Fabricato. Sí, buenas tardes para todos. Pues es una palabra muy amplia y como lo decían ya aquí, sostenibilidad es un proceso donde puede ocurrir en bienes tangibles e intangibles, o sea, productos y servicios. Obviamente aquí nos vamos a materializar porque estamos hablando del mundo textil y es un proceso que está basado en 3 pilares fundamentales, que es el aspecto económico, el aspecto ecológico y el aspecto social, porque si no cumple una función, en realidad queda tambaleando. Más aún, yo toda la vida he considerado que debería de existir un cuarto que viene a ser el tecnológico, que es parte pues muy fundamental pues como de ese cimiento. Por decir algo, el aspecto social desde Fiquetex hay que tenerlo muy en cuenta porque, digamos, ahora con la sociedad tenemos problemas en el campo que han ocurrido desde todos los gobiernos que ha tenido Colombia y trabajar con fibras naturales es muy difícil porque el campesino ya no quiere estar en el campo. Entonces hay que empezar a trabajar eso y hay que tener eso en cuenta. Lo mismo la parte económica. Van y le ofrecen fibras, pero a unos precios exorbitantes que no dan, entonces no cumplen con esa ecuación, entonces son productos que no, pues tienden a desaparecer. Y la parte ecológica, obviamente, de que hay que producir, utilizar los materiales de una manera muy eficiente, optimizar los procesos para que todo se minimice y por ende el gasto de energía, de agua y de todo sea lo mínimo posible. Yo creo que es muy importante lo que nos están diciendo los 3. Por un lado, Margarita, obviamente no hay sostenibilidad completa, digamos que la circularidad siempre va a tener un impacto y digamos que la invitación tanto de Fabricato como Fiquetex es ver las fibras que consumimos como empresas integrales, con trazabilidad en la cadena de suministro, no simplemente es la fibra que es sostenible, sino también de dónde proviene, cómo fue su proceso. Y digamos, ahí yo creo que Alejandro tiene una experiencia muy bonita de trabajar con las asociaciones de fiqueteros, ¿cierto? Que es un reto grandísimo y que obviamente la vinculación con estos tejidos puede generar mucho valor. Y también, como lo dice Fabricato, es no solamente la fibra en sí, hay fibras que son muy sostenibles, pero no se hacen de la manera adecuada. Incluso en algunos lugares muchas veces, y esto será muy interesante y será objeto de discusión, hemos visto fibras naturales que han tenido unos problemas reputacionales grandes porque la fibra per se es sostenible, pero muchas veces vienen de cultivos en el África o del cacao, donde hay unas prácticas no muy buenas con todo el tema de trabajo infantil.
Digamos que aquí la recomendación, y Margarita lo resumía, es hay que ver todo desde una integralidad, hay que ver todo también, obviamente desde que siempre se va a generar un impacto y hay que conocer ese impacto. Una pregunta interesante es que hablemos de esos riesgos, porque digamos que hablar de sostenibilidad y materiales sostenibles parece fácil. Hoy tenemos una gran biblioteca de materiales que los invitamos a todos que la conozcan, pero ustedes que han desarrollado materiales, les cuento que Margarita ha desarrollado nuevos materiales, es experta en este tipo de desarrollo. Fabricato tiene mucha experiencia trabajando con el cáñamo y también con el algodón reciclado, y Alejo obviamente no solamente desarrolla fibras a partir del fique, sino que tiene otras investigaciones. Se han dado cuenta que muchas veces se tienen riesgos grandes que muchas veces la industria no conoce, además de los riesgos reputacionales asociados al greenwashing y todo lo que está pasando ahora con los certificados. Ustedes saben que desde el 2016 los certificados ambientales han sido cuestionados por cómo se entregaban. Entonces digamos que hoy estamos en una coyuntura muy grande y que también el proceso de sostenibilidad está perdiendo credibilidad también, y el tema de la certificación. Perdón, la pregunta, ¿qué riesgos entonces se han encontrado ustedes en la experiencia práctica que tienen? A ver, no, riesgos muchos por muchos frentes, o sea, legales, técnicos, sociales, que pues son un montón, que pues no me daría tiempo mencionarlos, pero más o menos yendo pues entrando en contexto, los riesgos son, me pasó un caso muy interesante en estos días. Estamos trabajando una vaca, que es una fibra, que es el banano de la Filipina, que es como un morrapito. Son fibras muy gruesas, por decir algo de 150 denier, 150 tex, que es muy difícil de trabajar, lo mismo que la fibra de coco. El problema que resultó fue que todos esos materiales que vienen, porque esa clase de fibra casi no se consigue en Colombia, entra en esos procesos de certificación fitosanitaria cuando se importan, y si no llegan a tiempo, usted no sabe, eso se pierde porque no se le dejan entrar. Entonces son riesgos. A nosotros nos pasó con un coco hace muchos años que trajimos de Sri Lanka, y allá se quedó en Buenaventura, debe estar hace como 10 años, entonces es muy triste. Por otra parte, muy interesante porque Univan en Urabá está empezando investigación con la fibra de banano, que es muy distinta a la vaca, que es un banano también, un plátano, es muy delgadita, no tiene tanta resistencia mecánica, pero el problema es que si a usted lo coge el ICA con una paca de esas en un camión, va para Medellín, para Fiquete, le pegan la multa del siglo por la cigatoca. Entonces usted dice, no, es que yo soy investigador y soy innovador y voy a empezar con esto. No, hay que tener los pies muy aterrizados, porque lo más fácil es que se termina metiendo en un problema sin saberlo. Y no, y hay muchos riesgos más, pero me imagino que se los dejo a ustedes. Bueno, riesgos que hayamos experimentado nosotros, pues como en la producción de las telas. Yo les voy a hablar de las telas que estamos en este momento exhibiendo en nuestro stand de Fabricato, con el tema sostenible, que son utilizar fibras recuperadas preconsumo. Preconsumo quiere decir de nuestro propio proceso, por decir hilos sobrantes, retazos que se tienen en todas partes, pues como del proceso, de nuestro proceso, en las hilanderías, en todas partes donde tenemos material, lo podemos picar y lo volvemos a convertir en hilo y luego en tela, ¿cierto? Y también tenemos el proyecto y ya iniciamos con telas provenientes de prendas ya, o sea, postconsumo, o sea, que ya han salido de la fábrica, que han sido prendas, han sido usadas y que vuelven al proceso a convertirse otra vez en fibra, en hilo y en tela. Pero pues no es tan fácil
pues como uno piensa, ay, sí, esta prenda, todo lo puedo picar, todo lo puedo convertir en fibra, no. Resulta que nos gusta mucho el tema del spandex y el elastómero. Eso, por ejemplo, ha sido muy difícil y pues hasta el momento todas las telas que tienen participación de elastómero no se pueden convertir nuevamente en fibra, en hilo y otra vez en tela, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esas telas? Desafortunadamente nos toca buscarle otros usos y se venden para otras industrias, pero no están siendo convertidas nuevamente en prenda, que la idea también importante como de este proceso sostenible es el tema de la circularidad, de que cerremos el ciclo, de que lo que vamos a utilizar lo podamos convertir nuevamente y darle una nueva vida, ¿cierto? Entonces, ahí ha habido uno pues como de los riesgos, que es la consecución como del material, como el que sí se deja procesar y el que sí se deja hacer pues como el proceso, y como todos sabemos, las telas pues con elastómero son en muy alto porcentaje lo que usamos actualmente, ¿cierto? En ese tema de las telas recuperadas, ese ha sido pues como el más alto riesgo. Y en el tema del cáñamo, por ejemplo, acá en Colombia no hay cultivos de cáñamo para fibra, para textiles, ¿cierto? Todos los cultivos como el cáñamo proviene pues de la misma mata del cannabis, y eso ha sido cultivo ilícito pues acá en Colombia. Se dijo no se puede cultivar, pero ahorita ya como en mediados del año pasado ya el gobierno pues dio la autorización para que se cultive el cáñamo, el que se usa para el proceso textil y farmacéutico, porque el cáñamo hay dos especies, está el hembra y el macho. El que se usa para textiles es el macho. Entonces ya se puede legalmente hacer cultivos, pero pues apenas es un proceso que está iniciando, que tiene todavía mucha normatividad, trámites y cosas legales para ellos poder hacer el cultivo. Entonces en este momento el cáñamo hay que traerlo importado. Ahorita nosotros lo traemos de Europa, y pues la consecución del material no es fácil, también viene a unos costos pues muy elevados, y eso ha sido otro pues como de los riesgos de que nosotros ofrecemos tela y que muchas veces no logramos conseguir pues como la materia prima para poder entregar el material y cumplir como los compromisos con nuestros clientes. Diana, que parece una paradoja y también un poco lo que comentaba Alejandro, que nosotros pues siendo una potencia agrícola, por un lado tengamos que importar y por otro lado que no tengamos las claridades y las regulaciones para conectar las dos cadenas de valor. Pero digamos que volveremos a esto, que serán las oportunidades, pero sí es una paradoja que tenemos hoy en Colombia para trabajar con este tipo de fibras. Hablemos también con Margarita sobre esos riesgos que tú has encontrado, entendiendo que has trabajado mucho en el desarrollo de fibras y de tecnología. ¿Qué otros riesgos has encontrado? Pues yo los escucho y hay riesgos técnicos y riesgos económicos, pero yo me voy por unos riesgos más divertidos para los diseñadores. El primero, que todos pensamos que sostenibilidad es tener una etiqueta de letras verdes que dice sostenibilidad, ¿cierto? Y seamos sensatos, no hemos desarrollado ADN o identidad basado en sostenibilidad, y esa es una realidad, ¿cierto? Y visto desde el punto de vista, perdón la redundancia, técnico, parece que nos fuéramos a homogenizar todos en la sostenibilidad, ¿cierto? Todos le compramos a Fiquitex, muy bien, todos le compramos a Fabricato, pero nos vamos a quedar otra vez como en el poliéster algodón en buen plan, no se enojen conmigo, todos homogenizados comprando lo mismo. Entonces, para mí un riesgo es que no seamos capaces de desarrollar identidad o ADN de marca de sostenibilidad de acuerdo a lo que es cada marca y a cómo, como en la innovación. Cada empresa hoy hace una declaración de que es innovación para esa empresa. Hoy la empresa debería ser capaz de declarar que es sostenibilidad, hasta dónde la asume y cómo la asume, y desarrollar y diseñar, incluso el ADN del material mismo que trabaja debería hablarle a esa promesa de sostenibilidad. Esa es una.
Y la segunda es que no tengamos equipos lo suficientemente resilientes a la frustración. Frustración cuando el material no funciona, cuando los porcentajes son más chiquitos, cuando no sé qué hacer con el elastano, cuando me multan la provisión de material porque no tiene el registro fitosanitario o no podemos registrarlo porque no se ha medido hoy la pertinencia. O sea, este es un tema de altísima resiliencia, como lo era la innovación por allá en los 80 y en los 90. Esto es para equivocarse mucho, para inventar muchas veces, para diseñar y volver a empezar. Porque además esa capacidad de resiliencia con el ADN para mí es la que hace que nuestro consumidor local y nacional se enamore de la sostenibilidad. O sea, no solamente que sea un aspiracional de Instagram, sino que sea una realidad de la tarjeta de crédito al final de cada mes, que haga transacciones reales sostenibles. Margarita, me gusta mucho lo que dices porque estoy convencido de esto. De hecho, uno de los retos que nosotros tenemos es crear las empresas que hoy no existen. Muchas veces, y yo creo que Fabricato ha luchado con esto y nos hablará más detenidamente del tema, y es queremos que todas esas cadenas de valor de estas grandes marcas cambien muy rápidamente, pero muchas veces no pensamos es que tenemos que crear las empresas que todavía no existen. Hablamos de los riesgos, pero ¿por qué lo hicimos? Porque queremos hablar de las oportunidades. Desde Inexmoda estamos convencidos que Colombia puede ser y liderar el hub sostenible de moda para el mundo. Somos unos convencidos y tenemos de alguna manera una idea, y es que si nosotros logramos conectar las cadenas de valor del agro, que es lo que está haciendo Alejandro, de manera masiva, con un montón de materiales, no quedarnos como un monomaterial, porque si no, no vamos a hacer verdaderamente un cambio pertinente, vamos a llegar al tema de monocultivos, vamos de alguna manera a tener un riesgo que lo hablábamos preparando este conversatorio de seguridad alimentaria. Si nosotros no nos conectamos con esas cadenas de valor, con todos esos subproductos, pues posiblemente no vamos a ser competitivos. Pero Colombia, teniendo esta biodiversidad, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, podemos convertir todos estos subproductos y todos estos productos, obviamente, biológicos y que provienen del agro en materias primas y crear una nueva industria con materiales que hoy no existen. Porque les quiero decir que hoy se están creando aquí materiales que no existen. Los centros de investigación, las universidades están creando, y hoy estamos en Colombia, pero están pasando cosas grandes. El material que estamos exponiendo aquí, que inventó Alejandro, no existe. Los materiales que ha inventado Margarita no existen. Estamos escribiendo el futuro de la moda. Nosotros creemos esto en Inexmoda y quiero entonces preguntarle, con este futuro que nosotros vemos, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Por qué tenemos que ser resilientes para asumir esos riesgos? Empecemos por Alejo. Listo, gracias. Yo no quiero sonar arrogante ni mucho menos petulante, pero sí me siento muy orgulloso y se los digo de una manera muy humilde. En Fiquetex hemos trabajado en el desarrollo de los cueros veganos y me complace de alguna manera decirles que somos la única compañía en el mundo, y óigalo bien, por eso no quiero ser arrogante o sonar como muy pesado. Ninguna de las compañías, que es la competencia directa de nosotros, que ustedes muchos me imagino ya conocen cuáles son para no dar nombres propios, todas las compañías tienen algo de plástico. Fiquetex es la única compañía en el mundo que es 100% libre de animales y 100% libre de plástico. En cualquier prueba de laboratorio ASTM pueden hacer lo que quieran y el que encuentre eso le regalamos Fiquetex. Entonces nos sentimos muy orgullosos, como dice Lorenzo, que nosotros aquí tenemos una fuente de innovación, aquí hay gente muy capaz, gente con una experiencia y un dinamismo en este medio que somos capaces de sacar a Colombia adelante. Lo que pasa es que hemos vivido en un mundo y en una sociedad con cosas muy raras y diría yo de alguna manera un poco acomplejados. Yo he pasado por unas experiencias muy tenaces, de mucha alegría, de mucha tristeza. Como inventor yo vivo en unos mundos muy tenaces, pero una de esas
una de las compañías más grandes, pues en este momento más sobresaliente de cuero vegano en Europa, me estaban haciendo contrainteligencia. Entonces al principio me dio como mucho susto. Y entonces esto hay que organizarlo, a ver así. Yo, pues no sé si algunos escucharon, yo soy miembro de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra. Entonces allá tengo acceso a los mentores, a Oxford University, a London School of Economics, y pido muchos consejos. Y me dijeron, lo que se tiene que sentir es muy orgulloso porque usted está haciendo las cosas mejores que ellos. Entonces el hecho de no ser, pues de no tener tecnología europea, porque pues la tenemos y tenemos tecnología colombiana, no quiere decir que seamos menos. Yo veo que todas las compañías el año pasado, como en agosto, como Nike, Adidas, sacan boletines cada mes diciendo ya vamos en el 40% de sostenibilidad en los productos. Nosotros en Fiquetex, lo pueden ver en la biblioteca, ahí hay un zapatico. El zapato tiene 2 patentes, la suela y la parte de encima, el upper, ¿cómo se dice? La capellada, que es en cuero vegano de Fiquetex. Ahí no hay 1 gramo de plástico. Entonces, obviamente, como uno es una compañía que apenas están haciendo, pues no se va a comparar con Nike, Adidas y Puma y el resto. Pero ellos están bregando a hacer una cosa que aquí en Colombia ya la hicimos. Entonces les comparto esta innovación y verdad y estos resultados que no han sido fácil, pero así como hemos podido nosotros, todos ustedes también están en la capacidad y les deseo pues lo mejor. Bueno, nosotros desde Fabricato tenemos un compromiso muy firme de producir cuidando pues nuestros recursos y nuestro territorio, ¿cierto? Y pues estos materiales que hemos logrado desarrollar pues ha sido incluso desarrollando máquinas in-house, pues como tú dices, no todo viene pues comprado, nosotros también somos capaces de hacer muchas cosas, incluso maquinaria. Y les quería compartir en este momento ahorita nuestros desarrollos que hemos hecho con la fibra de la hoja de la piña. Nosotros pues tenemos mucha biodiversidad, como lo dice Lorenzo, y pues podemos aprovechar muchos recursos. Y en el caso de la piña, por ejemplo, ya sí tenemos cultivos de piña acá en Colombia con los cuales nos hemos asociado y pues ya tratamos la hoja de la piña, no es del fruto, la piña que conocemos, lo que nos comemos, ni del carpachito que está encima, porque eso es lo que se vuelve a sembrar y convertir en piña, sino que es de la hoja de la mata, que ahorita es un desperdicio en la industria agrícola. Ellos normalmente incineran o entierran, pues eso es contaminante, entonces no saben qué hacer con eso, lo incineran, lo entierran, y si es biodegradable, pero es pues un desperdicio. Entonces nosotros con esas hojas hicimos una máquina in-house, como les cuento, y logramos retirar fibra de esa hoja, la mezclamos en diferentes porcentajes, pues con algodón, volvemos a hacer tela, hilo y volvemos a hacer tela. Entonces yo quería compartir pues como ese desarrollo nuestro que estamos ahorita. ¿Es una primicia? ¿Ya lo han expuesto o lo exponen por primera vez? Lo exponemos por primera vez, lo tenemos en nuestro stand, allá tenemos toda la explicación, tenemos la matica de la piña para que pues puedan pasar a visitarnos y ver todo el proceso. Cómo se convierte en fibra, sacamos la fibra de la piña, cómo queda mezclada con el algodón, cómo queda el hilo y finalmente están estas prendas exhibidas que quiero compartir pues como con ustedes. Diana, le pido a Gaby que tome nota, nuevo material para nuestra biblioteca de materiales y yo creo que es muy bonito, Diana, lo que nos muestras, ahorita nos vas a explicar, pero yo quiero que todos hagamos una reflexión, todas las marcas, los diseñadores, y es cómo nosotros creando y generando vida, que es el alimento, que es la industria agrícola,
con estos subproductos también nos podemos vestir. Y lo más bonito que como son fibras naturales, no vamos a tener el problema de microplásticos, no vamos a tener el problema de reciclaje, no vamos a tener un montón de problemas, sino que al final del día, pues esto puede retornar a la tierra. No sé, Diana, si nos quieres explicar un poquito cómo son los porcentajes, cómo se comporta también este tipo de prendas, cuáles son los usos también, pues aquí vemos una chaqueta Sí. tipo denim, pero que también cuáles son los usos que tiene. Sí, entonces, pues por ahorita el porcentaje de la piña, pues como decía Margarita ahorita, pues no es fácil hacer el proceso ni hacer la extracción de la fibra de modo industrial y pues es una fibra que es muy diferente al algodón, entonces para mezclarla hay que hacer también pues unos procesos mecánicos y pues etcétera para poder hacer esa fibra y que se deje hilar, ¿cierto? El porcentaje que tenemos inicialmente en estas telas está máximo hasta el 10% y estamos trabajando para poder lograr hacer mayor porcentaje de piña, ¿cierto? De forma industrial. Y pues ahorita hemos logrado tener el hilo para hacer, esto es una tela de nuestra línea de driles, que sirve pues como vemos acá para chaquetas, pantalones. A la piña al ser natural recibe el colorante como el algodón, entonces no tiene problema en tinturarse, ¿cierto? Entonces acá está pues la muestra, también lo logramos hacer, sí, blanquear, o sea, recibe todos los procesos y en el denim también podemos hacer todos los procesos de lavandería que se desee hacer pues al denim. Y en tejido de punto también logramos hacer tela para chompas, buzos, jogger inicialmente. Todavía no tenemos para jerseys porque serían hilos como mucho más finos que todavía estamos en ese proceso de desarrollo. Entonces, Diana, ¿con qué otros materiales están explorando? pues así como desde la piña cultivado acá, realmente por ahorita es la piña. Pues también hemos explorado lo del plátano, lo del coco, pero realmente eso está pues como en investigación y pues no somos los primeros en ese caso, pues en esas otras fibras de piña y plátano pues ya hay adelantos y hay estudios, pero también pues lo hemos explorado. Y en el bambú y pues con FICE también hemos hecho algunos estudios y en compañía pues como de universidades como es la UPB y pues la Bolivariana, nosotros, pero realmente pues en este momento nuestros lanzamientos están en el cáñamo, en la piña y en nuestro material recuperado pre y post consumo. Muchas gracias. Con Margarita, háblanos un poquito de esas oportunidades y a dónde podemos llegar con esta industria de la moda sostenible en Colombia. Bueno, pues hay unos beneficios interesantísimos. Primero, que vamos a ser afines a la generación de Greta. No podía dejar la historia. Pero que es claro que se vienen unas generaciones que nos van a ver como prerequisito desde la sostenibilidad. O sea, así no la entiendan, así no sea funcionalmente tangible de forma directa, sí será un prerequisito si no se certifica. Eso clarísimo. Pero económicamente y desde el punto de vista de estrategia de empresa hay un asunto muy claro y es, hoy tenemos una amenaza muy fuerte en el tema de disposición de material o suministro de materiales para la industria textil. Todos los que aquí trabajan han visto la crisis que tenemos del algodón, el tema de los importados de fibras asiáticas, o sea, este es un tema que se volverá cíclico, que no fue un asunto únicamente por pandemia o por el tema de puertos y de barcos. Con lo cual, lograr que un 10% de fibra de piña entre en nuestra producción para poder hacer el reemplazo, o que la capellada de los zapatos pueda venir del fique, o que seamos capaces de trabajar con una mezcla con coco o una mezcla con palma y todo su subproducto de palma, o fibras de azúcar pues, o de caña de azúcar, o que podamos trabajar con cualquiera de las frutas que se da a gran escala en Colombia, lo que estamos haciendo es un reemplazo de material y eso al final
en el PIG de las compañías resulta muy interesante. Entonces, para mí es una triada muy atractiva porque es diferenciación e innovación desde el material y el ADN que le da la marca, es construcción de valor en la estructura de costos, es además un plus para entender que podemos competir en mercados internacionales porque hoy sí o sí son requisito, pero además es un elemento circular alrededor de la dinámica productiva de lo que se supone que somos muy buenos, que es el agro y la biodiversidad, entendiendo también los ahorros energéticos, de agua, de contaminación de químicos, bueno, de todo el residual. Decís una cosa muy importante, Margarita, y yo quiero que todos hagamos una reflexión, porque al final del día, todos los que estamos aquí sentados tenemos que cambiar esta industria. Nosotros tenemos en la biblioteca de materiales, hay unos materiales muy interesantes. Entonces vemos Piñatex, que es una empresa basada en Londres, pero mucha de su producción no se basa en Londres. Vemos Bananatex, que tiene las fibras de abacá, de las cuales son las fibras de lo que está en la biblioteca, de las que más me gusta, pero me gusta más Fiquetex, dicho sea de paso, pero es una fibra muy bonita, es de la abacá. Es una empresa, si no estoy mal, me equivocaré, es Austria. ¿De dónde? Indonesia. Suecia. Es una empresa de Suecia, pero toda la producción viene de Filipinas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de modelos de circularidad, Colombia tiene un potencial muy grande y es que tenemos la cadena de valor del agro, tenemos la cadena de valor textil y la podemos unir. Muchas de estas fibras hoy de moda sostenible son desarrolladas en países realmente que son potencias industriales y tecnológicas, Suecia, Austria, Londres. Y yo creo que aquí es donde nosotros podemos ser un game changer realmente para la industria, para las cadenas de valor, porque tenemos la capacidad científica, tenemos la capacidad textil y tenemos la capacidad agrícola. Y esto, como le dice Margarita, puede redundar grandemente en generar valor. Lo hemos visto con Fiquetex. No es lo mismo pagar una fibra textil a un fiquetero que va a generar valor agregado, que es para un no tejido y además lo que representa un no tejido en la industria y sobre todo del cuero, que una fibra de fique para hacer un bultico de café, que es o una pita, que es como una especie de caullita. Entonces, de alguna manera generamos más valor y eso lo vemos también con ENCA de Colombia. Por ejemplo, no es lo mismo coger el PED y reciclarlo para devolvérselo a las embotelladoras que para generar geotextiles o para las llantas o para la construcción o incluso para las prendas. Creo que hay una oportunidad muy grande de generar valor. Dale, Margarita, ¿qué crees? Es como un elemento chiquito y no es lo mismo trabajar con una fibra que viene genérica de un mercado internacional, como el algodón africano, por ejemplo, a trabajar con una fibra que es producto de la recirculación del café y que tiene denominación de origen de café colombiano. O sea, el tema es completamente distinto y cuando yo lo integro en la cadena y lo vuelvo parte de la marroquinería del país, la potencia que tiene desde identidad y desde todos los elementos comunicativos que se puedan construir en el producto se vuelve de una relevancia incluso que arrastra marca con identidad país. Sí, es que hay dos cosas muy interesantes, lo que comentás y lo que decía Lorenzo. Yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Carmen Hijosa, la fundadora de Piñatex en Londres hace un tiempo, y le hice la pregunta, doctora, que hay una cosa que a mí no me cuadra mucho. Ustedes sacan la piña de las Filipinas, la procesan es un pueblo arribita de Barcelona, en España, y la distribuyen desde Londres. Ustedes tienen 3 administraciones, la huella de carbono, porque yo la hice con un amigo que se especializa en eso. Yo hice el ensayo y no estaba pues muy equivocado, muy lejos. Y la huella de carbono comparada con nosotros era casi de 45 veces más. Porque nosotros el fique lo traemos. Esta semana compramos un fique aquí en la Comuna 8, en Villatina, en el Cerro Pan de Azúcar. Ahí tenemos 29 hectáreas en un comodato con el municipio de Medellín. Y compramos en Barbosa, en Girardota y por todo Colombia. Y el látex de caucho lo compramos en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, que es pues literalmente en la puerta de la casa. No hay que
estar pendientes de que hay que hacer la importación, de que el dólar subió, de que el dólar bajó, de que va todo eso. Entonces, estamos en un punto muy clave porque esa es una parte muy importante de todo este aspecto de la sostenibilidad y es la huella de carbono. Por otra parte es el valor agregado. Yo pertenezco a la cadena nacional del SENA y soy el representante ejecutivo del Consejo Nacional por Antioquia del SENA, y allá estamos trazando un montonón de compendios, entre otros es el Fair Trade, el precio justo, porque nosotros hemos creído desde Fiquetex que hay que promover un precio para que la gente esté pues contenta en el campo, porque lo que hablaba ahora, que lo mencioné muy rápidamente, es el relevo generacional. Los hijos de los fiqueteros ya no se quieren quedar en el campo, se vienen para acá. Es una comunidad muy pobre, muy abandonada, entonces vienen a los cordones de miseria, la muchacha a prostituirse, el otro a vender droga, y se abandonó el campo. Les comento esto porque es una historia muy única. Fui y compré un fique hace un tiempo por allá en Guatapé, en el Peñol. Lo procesamos, lo hice pues como con mucho cariño, no en la parte técnica, sino como poniéndole mucha voluntad, y dije voy a hacer esto así, 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 y voy a hacer, no, lo vamos a hacer porque no me gusta hablar en singular, en plural. Y alguien nos hizo unos zapatos y le hicimos esa presentación a Puma en Alemania y la gente se quedó así. ¿Quién le hizo estos zapatos? Yo le digo, una persona en Medellín. Entonces me dijo, es un artesano, es un tipo, pues vieron la costura, vieron todo, el tipo se quedó aterrado. Entonces a mí eso me complace mucho, porque es que aquí hay gente, ustedes que son diseñadores, porque yo soy ese ingeniero, yo de diseño pocón, sé cómo hacer telas, pero no diseñar y que es la parte bonita la que le da pues la gracia. Entonces el mensaje pues desde Fiquetex es que apenas salga en Colombia, porque estamos ya pues más avanzados en Europa y en Estados Unidos, ojalá tengamos la oportunidad de trabajar con todos ustedes, porque yo sé que se le va a dar un valor agregado muy bueno sobre todo para exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa en general. Bueno, y el caso de circularidad que puedo contar pues de Fabricato, aparte pues del de la piña, que como lo dice Alejo, la piña es del cultivo de Colombia, lo procesamos nosotros acá en Colombia, y son productos que dan origen pues para exportación también. Entonces es un tema muy bonito, y pues que genera valor, y no solo a nosotros sino también pues al cultivo, y involucra mucha otro trabajo social que es importante. Otro caso de circularidad que ya también toca como otras industrias y alianzas, porque pues la circularidad no solo es internamente nosotros, sino también, o sea, que se cierre la cadena, ya sea nosotros mismos como Fabricato o pues con alianzas. Es este caso de postconsumo que les contaba ahorita, que también ahorita estamos trabajando el proyecto de la recolección de prendas ya usadas, ¿cierto? Entonces tenemos ahorita la alianza con fuerzas militares. Nosotros somos productores y participamos en las licitaciones de fuerzas militares, y pues todo este tema de uniformes ha sido un tema muy complejo al final de seguridad, ¿cierto?, nacional. Entonces esas telas y esas prendas finalmente tenían otras disposiciones, ¿cierto?, ya sea de incineraciones o pues era algo muy complejo. Entonces nosotros de estas telas de las fuerzas militares, porque ahí tenemos telas que son de algodón y hay telas que son de sintético. Las que son de sintético, que nosotros no procesamos hilos pues con fibra sintética, somos más algodoneros. Nosotros hacemos el picado pues como de los uniformes, y en alianza con otra empresa ellos hacen ya el procesamiento de esta fibra que es sintética, se convierte en esto. Se convierte en esto, que es pues como algo termoplástico,
y ellos nos están fabricando a nosotros estos tapones. Estos tapones con este material, que son los que usamos en los tubos de empaque donde enrollamos nuestras telas para nuestros clientes. Entonces, con este caso de circularidad estamos teniendo un triple impacto, tanto ambiental, pues porque estamos reutilizando fibra, esas fibras estamos dejando de contaminar pues con la disposición que tenía el material. Tiene un impacto social, pues porque también estamos con otra empresa que nos está produciendo, y un impacto económico porque nosotros estas cositas pues las comprábamos a un mayor valor y ya ahorita pues lo estamos haciendo de nuestro propio material. Entonces es un caso de circularidad pues que va asociado no ya a fabricar telas, que es nuestro core, sino que lo usamos en otros aditamentos que también lo necesitamos. Y lo vuelven a incorporar a la cadena de valor. Yo creo que eso es muy importante, porque la circularidad no necesariamente es incorporarlo al mismo producto, y yo creo que he visto ese fenómeno muy grande, sobre todo en las charlas que hablan de circularidad o el diseño orientado al postconsumo, pero el consumo no tiene que estar dentro de la cadena de valor. De hecho, una de las grandes preocupaciones de Alejandro es que el producto sea compostable, porque al final del día lo podemos convertir en fertilizantes, y ahí yo creo que tenemos que ser muy innovadores, muy creativos. Nos queda poco tiempo, espero que no me vayan a sacar todavía del foro, pero quiero por lo menos como irnos a la última parte, que es las recomendaciones. O sea, ¿qué nos recomendarían ustedes para acelerar este proceso, para llegar a este propósito? Es que Colombia se convierta en un hub de moda sostenible, el más grande a nivel mundial, y esa es la visión. Y yo quiero hacer una recomendación, si aquí hay textileros, personas que trabajan en la industria textil, y es recordar que lastimosamente Colombia dejó hace mucho tiempo la investigación con fibras naturales, y tiene que ver con que dejamos los cultivos de algodón. Teníamos 400.000 hectáreas, hoy no tenemos más de 20.000 hectáreas sembradas. Las empresas textileras para sobrevivir se dedicaron a los textiles funcionales. Hoy Colombia es capaz de competir en fibras funcionales. Tenemos el caso de Enca, que vende para no sé, empresas grandes como Pirelli, Geotextiles, Lafayette, Sutex, todas estas empresas que se dedicaron mucho al tema, pues obviamente de beachwear, de active. Pero pues mi recomendación, ellos van a hacer la de ustedes, y es que si aquí hay representantes de las empresas textiles, es que promovamos, que empecemos realmente a hilar, a generar fibras de productos naturales. O sea, el statement y el mensaje es: volvamos a las fibras naturales, y allí podemos competir. Hay un océano azul en estos momentos, y digamos que lo podemos aprovechar. ¿Qué recomendaciones le darían a los diseñadores, a los representantes de marcas, de empresas que están aquí presentes? Lo que pasa es que yo creo que se debe empezar con un proceso de aprendizaje y de mucha educación. Yo veo que la palabra sostenibilidad, innovación, la escucho por lo menos 80 veces al día, y todo el mundo habla innovación, innovación o economía circular, y todo el día, y todo el mundo habla. Y yo creo que se deben de asentar unas bases, como comentabas ahora, que hay que como empezar a educar la población, para que todos vamos entendiendo y empecemos como a tener el mismo argot, del mismo diccionario, para que nos vamos como entendiendo más, porque es que hay un problema muy grande. La gente confunde biodegradabilidad con compostabilidad, son dos cosas muy distintas. La gente habla mucho de reciclar poliéster. Yo personalmente, como Fiquetex no trabaja, como les conté, cero plásticos, cero animales. Ya estamos registrados con PETA en Estados Unidos, que ya tiene casi 10 millones de socios. A mí el cuento, por ejemplo, del poliéster es un cuento muy tenaz, que es para otro día, porque yo no me lo he podido tragar, pero no, estamos metidos en lo que es Fiquetex, porque es que reciclar es un montonón de cosas. Si tengo 45 segundos, lo vengo a explicar.
Usted coge una botella de PET y la va a reciclar, listo, pero las botellas no salen como salen cuando van a meter la Coca-Cola o Postobón o lo que sea. A las botellas les meten sangre de toro que para hacer morcilla, les meten veneno, les meten abono, les meten tierra, les meten marihuana, les meten de todo. Eso hay que lavarlo porque le meten gasolina, pintura, tiner, de todo. Entonces el agua que se gasta en ese proceso es muchísima y es muy costoso el proceso. Después eso hay que cortarlo o picarlo, como se dice. Se extruye. Cuando esos polímeros se extruyen, el 70% por lo menos tiene que ser el polímero virgen, porque esa fibra ya está degradada por los rayos solares, por el ozono, por muchas cosas, la misma contaminación. Para destruir, en el caso del poliéster, son 223 grados que demandan mucha energía, y la energía después de los 100 grados es exponencial. Es decir, no es lo mismo calentar agua para usted bañarse de 18 grados a 38, que son 20, de 150 a 170. Esos 20 grados son muy distintos a los otros. Entonces es un montonón de cosas para volver a llegar a lo que se hizo. Entonces la pregunta es si vale la pena hacer todo ese reciclaje. A mí, de lo único que me convence de reciclar poliéster, que lo vi en estos días, es que lo vuelven gasolina de un alto octanaje, o sea, muy poderoso, mueve motores con más facilidad, pero estamos en un problema muy grande que, como decía Lorenzo, no somos nosotros, sino todos, que nos tenemos que involucrar en ver cómo sacamos el planeta de todo este problema que están creando todos estos, ¿cómo es? Perdón la redundancia, problemas de cambio climático, de pestes, de todo, porque es que enloquecimos el planeta por abusarlo. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, entonces, de las recomendaciones pues que yo daría pues como a todos los textileros y diseñadores y dueños de marca que nos están acompañando, es como, o sea, esto es de la sostenibilidad, es acompañado de un cambio cultural y de mentalidad, ¿cierto? Porque no podemos pretender tener un material textil pues como con las características idénticas o iguales a un material como si fuera de recursos vírgenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros dentro de nuestra experiencia con nuestras telas de piña, cáñamo y material recuperado? Pues que todo el mundo es sí, qué bonito, le gusta mucho el cuento y toda la cosa, como dice Alejo, y todo el mundo habla de sostenibilidad y yo quiero poner acá en mi tienda este letrerito que dice esto, pero a la hora del té no, o sea, no se meten en el cuento, sino que finalmente siguen consumiendo como las mismas telas con recursos vírgenes y pues lo que se compra o se adquiere en sus colecciones del material con fibras sostenibles o recuperadas o alternativas es mínimo, ¿cierto? Entonces, yo digo que tenemos que concientizarnos y mirar cada uno individualmente cómo puede aportar pues como al planeta, porque esto es un tema del planeta, del agua que estamos gastando, del efecto invernadero que estamos generando y que cómo podemos aportar y que es una forma que ya podemos tener acá y que ya lo estamos desarrollando y que ahora es algo más real en el uso de las textiles pues para vestir como con este tipo de materiales. Gracias, Diana. Adelante, Margarita, ya para cerrar. Súper pequeño. Yo siempre me hago una pregunta. El escenario gastronómico de Medellín, hace 20 años, yo no sé si ustedes se ubican, ¿de qué estaba compuesto? De una tipología de restaurantes, de un número de restaurantes, el consumo en el ticket de una persona era muy distinto y hoy tenemos una morfología gastronómica completamente distinta, ¿cierto? Hoy catamos, compramos, valoramos, incluso en crisis seguimos consumiendo cosas que antes nuestros abuelos ni se pensaban que iban a consumir. Para mí ese es el mejor ejemplo del escenario sostenible.
Hoy nuestro escenario de sostenibilidad es un escenario como era la gastronomía en Medellín hace 20 años. Es un escenario árido, básico, es un escenario donde compramos cosas por precio, todavía no tenemos claro cómo diferenciarnos. Para mí hay dos frentes aquí, uno técnico, que tiene mucho el potencial desde las universidades y los centros de investigación para trabajar nuevos materiales que hay en la infinidad que ustedes quieran, rentables, ojo, no en la inventiva únicamente, sino en la rentabilidad de la producción. Pero hay un frente muy grande desde el diseño y es cómo lograr que la sostenibilidad, esa cata de productos con identidad de las marcas y con identidad local, porque yo he escuchado ahorita a Alex y decía, claro, el poliéster reciclado es muy bonito o tiene un discurso claro en unos escenarios, pero a un paisa como es Alex, el tema no le cuadra. Entonces, por eso tenemos que entender la sostenibilidad, siendo un hub de sostenibilidad para nosotros, en qué nos cuadra. Y ese es el frente que yo veo desde el diseño, el desarrollo de consumidor, el desarrollo de marca y el potencial de identidad de región, que es un tema que para mí tiene que ser discurso obligado. Lo técnico se está resolviendo en los laboratorios y hoy ya hay formas. Eso antes, hace 10 años, era muy difícil. Hoy la pregunta es por la marca, el ADN de marca, la diferenciación en el diseño y la construcción de valor del consumidor. Margarita, muchas gracias. También a Diana y Alejandro. Los invitamos a que continúen con la parrilla académica del Pabellón del Conocimiento, del Foro de Tendencias, que disfruten la biblioteca de materiales y los invitamos a todos que puedan desarrollar colecciones más sostenibles, desarrollar negocios más sostenibles, crear ADN de marca más sostenible y creo que es una oportunidad muy grande para la industria colombiana. Muy buenas tardes a todos.